Miércoles 30 de junio se cumplen 3 años de uno de los mundiales más raros que tuvo la selección argentina en la modernidad. 3 años de Rusia 2018. Toca hablar de un video que pidieron muchísimo en los comentarios. Llegó este miércoles 30 de junio, en donde se cumplen 3 años del aniversario de lo que fue esa Argentina-Francia de Rusia 2018. La última oportunidad mundialista de Argentina tirada a la basura tras un ciclo que tuvo muchísimos altos y bajos. Más bajos que altos, que fueron muy pocos. Pero también muchísimas historias que contar, muchas curiosidades, muchas cosas, rumores, audios filtrados, rumores de batallas campales, de piñas entre diferentes personalidades de la selección argentina, parte del cuerpo técnico, jugadores, rumores de una nueva posición para Leo Messi. Les voy a contar absolutamente todo lo que se dijo y no se dijo también en Rusia 2018. Es un video que va a ser largo, seguramente quede de unos 25 minutos aproximadamente, perdón al editor de vuelta, pero creo que es un momento donde tenemos que repasar de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Y el ciclo Sampaoli es básicamente la base desde donde se construye la posibilidad de que Scaloni termine dirigiendo a la selección argentina y lleguemos a donde estamos hoy. No es una eliminación más en la historia de la selección, no es un momento más que recordar con odio hacia un rival que nos dejó afuera, como ha pasado con Alemania, como ha pasado con otros grandes seleccionados a lo largo de la historia, sino que el Sampaoli Gate nos dejó muchísimo que comentar a partir de lo que terminó pasando con Scaloni en su llegada a la selección. Tras el fracaso de Bauza en Argentina, entrenador al que le estaré eternamente agradecido, porque para los que no saben esta historia les voy a contar muy breve. Tuve la oportunidad de viajar a Mar del Plata exclusivamente para entrevistar 10 minutos a Bauza mientras era entrenador de la selección argentina. Fue mi primera entrevista a un entrenador de la selección. Nunca había tenido la oportunidad de charlar antes. Sí, estuve hablando con otros ex campeones del mundo, como es el caso por ejemplo de Ola Articoche, que había hablado hacía muy poco tiempo, pero Bauza me dio la oportunidad de hablar de Dybala, Messi e incluso si convocaría o no Icardi, cuando yo ni siquiera me había recibido de periodista. Y bueno, tuve la oportunidad de charlar con un técnico de la selección argentina, pero fue un fracaso lo que le pasó. Para un tipo que repetía constantemente: no sé qué voy a hacer el día que sea campeón del mundo y me retire, no tengo idea a qué me voy a dedicar. Bueno, no terminamos siendo campeones del mundo, sino que estuvimos bastante lejos de esa posibilidad, pero él lo repetía más no poder, daba muchísimas notas, cada entrevista, cada oportunidad, siempre estaba pendiente de aclarar que íbamos a ser campeones del mundo. Lo curioso es que rápidamente, por una cosa u otra, por jugadores, por técnico, por lo que sea, la coyuntura en general, Bauza no duró mucho tiempo en la selección argentina. Para muchos fue un ciclo al que poco a poco lo fueron desgastando, para otros fue una falta de muñeca propia para manejar un grupo que se veía que necesitaba un recambio, pero duró poco y nada. Y en medio de los rumores de un nuevo entrenador salió Diego, en ese momento Diego Armando Maradona, con los tapones de punta, y Diego no solamente dijo que la AFA era un fierro caliente y que para hacerla toda nueva había que poner una granada y empezar de cero, sino que además criticó los rumores que hablaban de Sampaoli como nuevo entrenador de la selección y comentó una frase que les voy a leer puntualmente, que es: está muy inflada la cosa en AFA, no creo que sea el que viene y te resuelve las cosas por Sampaoli, no creo que tenga tacto con los jugadores como para hacer una renovación que se habla mucho, la Argentina necesita. Me parece una profética frase que debíamos incluir acá, no está trucada, o sea, no estoy mintiéndole, o sea, Diego lo dijo antes de que llegue Sampaoli y bueno, por una cosa u otra, esto de no creo que tenga tacto con los jugadores como para hacer una renovación terminó siendo profético, porque la verdad es que tenía razón. Y llegó Sampaoli, él comentó apenas empezó como entrenador de la selección: esto es un sueño que quería cumplir desde chico, este puesto lo admiré y siempre me pareció lejano. Según cuentan, no eran pocos los entrenadores que terminaron rechazando la posibilidad de trabajar con la AFA, una AFA que era otro momento, entre ellos el rumor de que tanto Pochettino como Simeone, y también se decía que Gallardo habían rechazado a la selección. Ya estuvimos hablando de si existió o no un llamado en un video que hicimos acerca del ciclo Scaloni, si es o no inexperimentado, lo encontrarán fácilmente, vamos a dejar también la miniatura acá. Incluso se dice que Sampaoli había rechazado una oferta previa antes de Bauza y que en ese momento, bueno, por diferentes compromisos contractuales no pudo llegar a la selección. Pero bueno, el entrenador que había sido campeón en la Copa América 2015 con Chile y nos había ganado la final, había disputado y llegado a octavos del final del Mundial 2014 con la selección de Chile, que también venía de ser multicampeón en la U de Chile y dirigir a Sevilla, que tenía un muy buen nivel antes de la salida de Sampaoli. Curioso cómo se dieron algunas cosas, un paralelismo con esto de la llegada de Bielsa a la selección y la llegada de Sampaoli a la selección. Ambos tenían contratos, sus equipos necesitaban de ellos para seguir creciendo y por una cosa u otra es como que Sampaoli termina emulando a Bielsa.
Bielsa llega al Español de Barcelona en julio de 1998 y creo que dura, ¿cuánto dura? Solo dirigió 6 partidos oficiales, o sea, estuvo muy poco tiempo e increíblemente le llegó la oferta de la selección. Él decía, no quiero romper un contrato. Bielsa es conocido por eso, al menos en sus inicios, y no quería romper una relación contractual, pero entendía que era una oportunidad única. Bueno, con Sampaoli pasó algo similar, terminó dejando a Sevilla y apostando por la selección argentina. Inmediatamente se habló de una renovación gradual que llevaría a cabo el nuevo entrenador y se decía que había nombres que iban a perder el lugar. Otamendi, que terminó siendo titular con Scaloni, se decía que no iba a estar más. Marcos Rojo, que terminó haciendo uno de los goles más importantes del ciclo Sampaoli, más allá de su pésimo nivel general y físico, también se decía que iba a quedar afuera de las próximas convocatorias y mira, terminó llegando a Rusia 2018. Y Agüero, que no era tenido en cuenta en un principio, lo mismo que sucede con el ciclo Scaloni, que en un principio no era considerado por el entrenador, más allá de algunos rumores que había, termina siendo parte no solamente del ciclo, sino también de una de las polémicas más grandes de la selección cuando terminó jugando sin 9 en el Mundial. En fin, en la primera lista de Argentina aparecen algunos nombres como Mamana, Paredes, Guido Rodríguez, Joaquín Correa, Papu Gómez, Dybala e Icardi. Curiosidad o no, de todos ellos casi ninguno terminaría siendo tenido en cuenta, porque si vos te fijás, ningún convocado. Dybala llegó a la Copa del Mundo, pero 0 oportunidades. Es más, ya estaremos hablando de lo que pasó con Dybala. El Mundial lo terminaron jugando Romero, Mercado, Otamendi, Marcos Rojo, Masche, Biglia, Vanega, Di María, Higuaín, Agüero y obviamente Messi. Todos parte de una camada que se decía, tal vez salvo Gaby, Mercado y Messi obviamente, del resto se decía que necesitaban renovación. Argentina pasó de convocar a pibes nuevos, a algunos futbolistas que merecían más oportunidades y que apostaban más por la juventud de cara a Qatar 2022, porque recordemos, Sampaoli tenía contrato hasta ese momento. El ciclo Sampaoli empezó siendo una cosa, apostando a una renovación gradual, y terminó reculando, volviendo de sus pasos, y bueno, es lo que pasó. Se hablaba de una evolución del estilo Bielsa con menos verticalidad, más posesión, más tranquilidad, menos vértigo. Un técnico de vanguardia, un tipo que muchos hablaban como uno de los mejores entrenadores del planeta, un tipo que agarraba lo mejor de diferentes escuelas, lo tomaba y lo terminaba teorizando en un esquema de juego que realmente podía ser entretenido si lo podía llevar a cabo. Y era la primera vez en un largo tiempo que Argentina, a ver, que se entienda lo que voy a decir, no es un elogio a... no es un elogio a Sampaoli, pero es la primera vez en mucho tiempo que Argentina traía un técnico que estaba en el mejor momento de su carrera, porque Sabella llega un tiempo después, porque Martino llega un tiempo después. Algunos, por ejemplo el caso de Sabella, no duró demasiado tiempo en la selección argentina después del Mundial, se fue muy rápidamente. Entonces es como que los entrenadores terminan llegando desgastados por diferentes razones futbolísticas, mentales, físicas, lo que sea, y no terminan llegando en el mejor momento que podían dar. Bianchi no pudo estar en su mejor momento, Gallardo no pudo estar en el mejor momento de River, lamentablemente. Veremos cuando llega a la selección argentina, si es que lo hace. Es como que por una cosa u otra terminamos atrasando la posibilidad de tener a técnicos de elite, y Sampaoli en ese momento lo era, o al menos todos pensábamos que así era. Antes de enfrentar a Brasil incluso se comentaba mucho una frase de Tite, porque lo sorprendieron en una entrevista analizando el Brasil-Chile, el Mundial 2014, donde Chile hizo una muy buena actuación, y según Tite, cuando un equipo de Sampaoli divisa una debilidad emocional en el rival, se lo traga. Tite lo elogiaba, o sea, el entrenador actual de Brasil elogiaba la habilidad táctica de Sampaoli a la hora de dirigir. Y con gol de Mercado, bueno, lo terminamos venciendo a Brasil en Melbourne. Sampaoli hablaba de que tenían ilusión de acercarse a la gente. Se volvió después a un flojísimo Singapur, recordaremos ese amistoso. Sampaoli apostaba por un mediocampo que venía interpretando diferentes registros. Aparecía Paredes, Guido Rodríguez, probaba a Vanega, después a Biglia. Es como que fuimos variando entre diferentes componentes. Lo curioso es que en el Mundial 2018 contra Francia terminamos jugando 3 veteranos, porque termina jugando Mascherano, Enzo Pérez y Vanega. Vanega, que iba a ser el 5 de Sampaoli, terminó jugando más en opciones ofensivas, y Mascherano terminó siendo el 5, que en un principio iba a jugar en otro puesto. La renovación quedó bastante lejos. En agosto se reunió con Javier Pastore, muy querido Javier Pastore, en París, con Mauro Icardi en Milán, visitó a Higuaín y Dybala, pasó a ver a Biglia y Musacchio en Milán, hizo un viaje relámpago para ver al Kun Agüero. Caruso Lombardi le dijo a Sampaoli que él era más vendehumo que él mismo. Caruso Lombardi tiene varios highlights en este video. Caruso acepta que es un vendehumo, pero encima le dice a Sampaoli: vos sos más vendehumo que yo, jugás en otra liga. El DT argentino también se reunió con Messi en Barcelona, con Mascherano, con Mercado y Pizarro en Sevilla. Sampaoli también declaraba por ese momento que sus preferidos, en diferentes declaraciones claramente, eran Messi, Di María y Vanega. Los elogiaba muchísimo, los tomaba como los 3 pilares fundamentales de su selección. A fines de agosto empatamos 0-0 contra Uruguay, fue el debut oficial de Sampaoli.
Sampaoli y él mismo declaraba: cualquier acto de desesperación nos puede dejar afuera del mundial. Había dudas respecto a cómo se jugaba, cómo llegaba Argentina al arco rival, porque teníamos mucha posesión, a veces muy poca profundidad, muy poca capacidad de generar ocasiones realmente peligrosas, más allá de una gestación que por los nombres que teníamos era bastante buena. Argentina, por ejemplo, contra Uruguay tuvo 15 centros al área y solamente conectaron con futbolistas 3, o sea, de 15, que solamente 3 vayan a la cabeza de un compañero, ya hablaba de un problemita a la hora de cómo generás oportunidades de gol, más teniendo los 9 que teníamos a disposición. Diego por ese momento declaraba: hoy veo cómo forma la selección y me asusta. Y empatamos 1-1 con Venezuela. A 2 fechas nada más de terminar las eliminatorias, Argentina quedaba muy cerca de quedar afuera del mundial. Realmente las notas proliferaban, eran muchísimas las publicaciones en diferentes medios que hablaban de que Argentina realmente podía quedar afuera. Se sacaban cuentas que no clasificamos, que no dependemos de nosotros, que si gana tal y nos queda a nosotros la quinta plaza, vamos a enfrentar al campeón de Oceanía, a Nueva Zelanda, para poder clasificar. O sea, faltaba Perú y Ecuador y ya nos veíamos con una posibilidad de repechaje o incluso quedar afuera. Estaba complicado todo y no era pura y exclusivamente por Sampaoli. Obvio, Argentina había tenido 3 técnicos en toda la eliminatoria: Martino, Bauza, Sampaoli, e incluso 3 presidentes, porque recordemos, la comisión de no me acuerdo qué, de intervención de la AFA había estado segura, Chiqui Tapia terminaría llegando. O sea, es como que se daba una inestabilidad muy potente, no solamente en AFA sino también en la selección. Por eso decir que Sampaoli es el único culpable del tramo que pasó Argentina en esos tiempos no es tan correcto, aunque sí tiene bastante responsabilidad con lo que terminaríamos viendo. A fines de septiembre empezó una campaña bastante importante. Se difundió una foto de Becasese, Sampaoli y Messi charlando de táctica. ¿Vos te imaginás esa situación? O sea, Messi sentado, va a llevar a los chicos al colegio, llegan Sampaoli y Becasese, se ponen a ver videos y bueno, Leo, sacamos una foto para los medios. Bueno, terminó pasando. Así que se filtró una foto con ellos 3 charlando de táctica. Según dicen, fue una muy linda charla, una charla muy productiva en la que Messi quedó muy contento y que se hablaron algunos temas que se filtraron. No se filtró las palabras claramente, pero sí se filtró los temas que dice que hablaron de táctica y de cómo hacer que el grupo no se desmorone ante la posibilidad de quedar afuera. Se hablaba, bueno, de que esa reunión había sido positiva. La Nación describía que Di María necesitaba una caricia, Icardi necesitaba paciencia, se decía que Otamendi había que levantarle la moral porque tenía que entender que por algo Guardiola lo tenía en cuenta. Intentaron bajar a tierra la frase de Dybala, bastante polémica, pero que desde acá les digo, por lo menos en mi opinión, fue bastante lógica. O sea, la frase completa de Dybala fue: es un poco difícil jugar con Messi porque ambos jugamos en la misma posición y soy yo el que debo adaptarme a él y hacerlo sentir bien. O sea, tenía lógica su planteo. No podés jugar con Messi si jugás de lo mismo, se complica, o podés hacerlo si te tienen paciencia. Lo cierto es que las dudas no eran solamente anímicas sino también futbolísticas. Argentina estaba muy lejos de ser un verdadero equipo de fútbol, no tenía soltura en ninguna de sus líneas, no había una línea de la selección argentina que vos digas estamos bien acá. Dudas que tenían hasta los de seguridad de la AFA, porque recordemos ese gran momento, ese highlight del momento Sampaoli, donde le pidieron el DNI a Pesela cuando Pesela llega al predio de AFA convocado por Sampaoli, y le piden el DNI porque no le conocieron la cara para ver si tenía alguna razón para estar entrar al predio. Así que bueno, no dejaban pasar un futbolista de la selección argentina porque no lo conocían. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que te diga? Monumental o Bombonera, Argentina se debatía y terminó jugando en la Boca. Empató 1-1 con Perú, quedamos al borde del abismo. Romero sacó una muy buena pelota sobre el final, pero salvo Messi, o sea, es difícil destacar alguno en ese partido. Acuña fue tal vez de lo mejorcito, pero fue de mayor a muy menor. Vanega jugó pésimo, Biglia y Papu Gómez la verdad que no pudieron aportar demasiado. Di María hizo lo de siempre, venía de un desgarro, no estaba bien físicamente, no pudo aportar. Y encima se dio un momento icónico justamente en la Bombonera, donde Gago termina lesionándose apenas a 10 minutos de entrar. Uno de los momentos más tristes, choqueantes, increíbles. El ex Boca entró y a los minutos se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Es mucho más largo el nombre, pero lo vamos a resumir de esa manera. Y está el icónico grito de: Dani, déjame jugar, déjame por favor entrar. Había un desgarrador pedido porque lo dejen seguir jugando, y ya no era solamente personal. Ese vestuario vivía un momento emocional muy fuerte. Argentina realmente podía quedar afuera del mundial después de muchísimo tiempo. Es un momento icónico, algo que toda la Argentina no está acostumbrada. No hay una generación argentina actual que recuerde tal vez lo que es quedar afuera de un mundial. Era un momento realmente grave, o sea, a nivel futbolístico, ¿no? El rival era dirigido por Jorge Célico. Ecuador tenía un entrenador que asumía específicamente para los últimos 2 partidos, pues se había quedado sin entrenador. Y Carlos Bilardo en ese momento habló en la previa en un medio y comentó que tragedia es morir, pero sería muy malo no estar en el mundial. Y acá tiró una de sus frases épicas
características, que es incluso si yo estuviera en la selección ya hubiese sacado los pasajes, o sea, ya hubiese sacado el pasaje porque en ningún momento se me cruzó quedar afuera del mundial, pero además para que los jugadores entiendan que vamos en serio, que vamos a clasificar y se motiven. En una lección de la distancia que existe entre un ídolo, un tipo que sabe de esto y que sabe de gestión de grupos y de cómo motivar a sus futbolistas, más allá del genio táctico que supo ser Bilardo, Sampaoli rivalizaba con esa frase y decía que el deseo desmedido de ir al mundial es lo que nos juega en contra. O sea, como pensar que vamos a ir al mundial es lo que nos termina jugando en contra. El arranque no pudo ser peor. A los 40 segundos de partido, Ecuador se puso arriba en el marcador y ya todos nos veíamos afuera. Todo costaba, realmente, nos costaba mucho llegar al área rival, pero Leo firmó uno de sus mejores, si no el mejor tal vez, partido con la selección argentina por la trascendencia que fue ese encuentro contra Ecuador en la última fecha, y con 3 goles nos terminó clasificando al Mundial de Rusia 2018 gracias literalmente a él. O sea, literalmente clasificamos gracias a Messi, si no, no íbamos al Mundial. Y ahí empezó otro quilombo. Biglia declaraba que aunque había 9 disponibles, Higuaín merecía otra oportunidad. Batistuta coincidía, decía mi 9, el 9 de la selección debería ser Higuaín. Messi también salía a declarar y decía ojalá vuelva a tener una oportunidad, lo merece por lo que hace en Juventus. Eran varias las voces que apuntaban al Pipa, sin obviar al Kun claramente porque es muy querido por el grupo, pero sí es como que teniendo a Benedetto, a Icardi, se sentía como que faltaba calidad en esa zona y se terminó convocando justamente al Kun y a Higuaín, incluso haciendo un gol contra Rusia, el Kun Agüero. Es como que todavía llegábamos con dudas en ofensiva. Sampaoli decía, claro, tenemos un paso hacia adelante, gracias a esta victoria contra Rusia hicimos un paso hacia adelante porque estamos creciendo como equipo. A los días, Argentina perdió 4-2 contra Nigeria. El DT obvió la autocrítica y dijo que era muy raro que este equipo sufra 3 goles en 9 minutos, pero era como un previously importante para tener en cuenta en lo que pasaría en Rusia 2018. Mascherano apuntaba que quería volver a jugar otra final del mundo y que no obligaba a Sampaoli a que lo convoque, no es que le ponía un arma y le decía che, convocame, pero también Kempes era durísimo. Kempes decía me gusta la selección pero me gustaría más que juegue algo. Corta. Hablando de estilos, Sampaoli declaraba que no le gustaba cómo jugaba Alemania y decía que tanto Brasil, España y Francia, ahí la pegó, estaban un paso adelante de la selección, pero por tiempo de trabajo. O sea, no porque tenían grandes figuras, mejores convocatorias, un trabajo bastante importante a nivel táctico, técnico, físico, sino porque tuvieron más tiempo. Una pena que no tuvo tiempo de estudiar las reglas viales porque recordaremos el escándalo nacional cuando Sampaoli se puteó con un agente de seguridad que lo paró en un control de alcoholemia. Venía del casamiento de su hija con 8 personas. 8, o sea, hacemos un ASMR. 8 personas adentro de un auto. La policía lo detuvo y Sampaoli no tuvo mejor idea que decirle al policía boludo, vos cobrás 100 pesos al mes, ¿qué me venís a decir? Para luego agregar una frase testimonial bastante importante: ¿qué me mirás, gato vigilante? Muy serio el DT, muy sereno. O sea, fuimos básicamente con un tipo que supo dejarnos en 1000 imágenes previa al mundial y bueno, es como que veíamos venir lo que podía pasar. Tapia apuntaba que un buen mundial era quedar entre los 4 primeros, o sea, un buen mundial es semifinales. Días después se contradecía y decía que Sampaoli seguiría aunque quede afuera en primera ronda. Icardi pasó de ser el centrodelantero de jerarquía internacional que había dicho Sampaoli en sus inicios a quedarse fuera de Rusia 2018. Wanda Nara incluso tuitearía algunas estadísticas para dejar a nuestro DT peleado en las peores condiciones. Empezó el ciclo diciendo que jugaríamos con línea de 3 porque Argentina no tenía laterales de elite, para terminar haciendo a Tagliafico y Mercado sus laterales titulares y terminar apostando por la predisposición de una línea de 4. Trabajó poquísimo a la dupla de Messi y Dybala, poquísimo se elaboró, se buscó muy poco esos mecanismos. Realmente al final de cuentas Sampaoli terminó quemando básicamente a Dybala, diciendo que pensaban que estaba en un nivel top como para la Argentina. A fin de cuentas Dybala quedó prácticamente relegado. Mascherano fue convocado en un principio como central. Sampaoli decía que lo iba a tener en cuenta como defensor central y terminó jugando como mediocentro contra Francia, a pesar de la baja competitividad de estar en China. Rojo no jugaba en Manchester United, terminó siendo un convocado, un cuestionable. Biglia y Agüero, dos que llegaban en malas condiciones físicas, terminaron yendo a la selección argentina. Sobraban dudas con el tema Romero y Caballero, que eran ambos suplentes más allá de algunos minutos que podrían haber sumado. Armani, por ejemplo, llevaba a la selección argentina sin sumar minutos en la selección. Papu Gómez, un muy tenido en cuenta en gran parte del ciclo, quedaba fuera. En algún momento declararía Papu que sería el momento que más triste se sintió con la selección porque se sentía como parte del grupo y lo dejaron relegado poco a poco. Y a último momento Sampaoli decidió
decidió llamar a Maxi Meza y Ansaldi, dos que nos dejarían algunas frases para el recuerdo. Incluso Lautaro Martínez terminaría quejándose tiempo después porque cuenta una situación personal donde Sampaoli lo fue a ver, tuvieron una charla en privado donde ilusionó mucho al 9, que en ese momento era un pibe que estaba rompiéndola en Racing, y como que le dio a entender que lo tendría en cuenta, y a fin de cuentas ni siquiera lo llevó al Mundial. Romero se lesionó y a pesar de que llegaba para jugar contra Islandia, no lo esperaron y terminó jugando Willy Caballero. Willy Caballero pronto se mandaría el cagadón que se mandó y terminaría jugando Armani. Xavi nos ponía como favoritos, Lopetegui también. Un matemático de la UBA decía que teníamos 9% de posibilidades de ser campeones. Marquitos Rojo se hizo viral por un video bailando en una estación de servicio mientras cargaba nafta. Se viralizaba también una foto de Ansaldi en un jacuzzi, tenía que salir a dar declaraciones. Argentina suspendía un amistoso contra Israel y Chiqui Tapia dejó una frase para el recuerdo cuando dijo: espero que entiendan esta suspensión como mi aporte para la paz mundial. Yo no puedo creer, boludo. No. Paz mundial, hermanito. Lanzini se quedaba fuera, se lesionó y conmocionó a todos, terminó quedándose fuera del mundial y terminaría entrando a último momento Enzo Pérez. Islandia nos sacó un empate, un director de cine le atajó un penal a Leo Messi, Di María estuvo pésimo otra vez y el medio otra vez fue demasiado flojo con Biglia, Mascherano, Lo Celso ni aparecía, Dybala no aparecía. Argentina se fue goleado también por Croacia, que terminaría siendo finalista del mundo. El error fatal de Caballero le terminó dejando su lugar a Armani. Se rumoreaba mucho que Mascherano manejaba el equipo. Él lo desmentía, decía: hay mucho mito, los mejores entrenadores consultan a sus dirigidos porque es el jugador el que termina tomando las decisiones en el campo. No es que el DT va a consensuar, solo busca entender cómo te sentís vos como jugador en cada zona del campo. Pero los rumores seguían y se difundían, por ejemplo, audios. Uno de Simeone criticando a la Argentina de Sampaoli, diciendo como que estaba muy lejos de ser un equipo realmente competitivo. Decía, por ejemplo, que si él tuviese que elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo, se llevaba a Cristiano Ronaldo. Se difundió un audio de Justi, ex campeón del mundo, hablando con Burruchaga, campeón del mundo, pero además parte de la estructura de AFA como manager, que le decía que los jugadores quieren armar el equipo y que Sampaoli ya sabía esto. A ver, era un escándalo tras escándalo. Incluso se rumoreaba que Lo Celso no jugaba en la selección porque Messi decidió que así no sea. ¿Por qué, dirán ustedes? El rumor más difundido era que Lo Celso le ganó muy fácilmente un fútbol tenis, un ejercicio de un entrenamiento. Le ganó fácilmente a Messi. Esto a Messi no le gustó porque no le gusta perder a nada y le dijo a Sampaoli: no lo pongas más a ese pendejo. Estoy segurísimo que un fútbol tenis terminó haciendo que Leo deje afuera de su 11 titular, porque fue de Leo claramente, a Lo Celso. Yo la verdad que no, este mundial muchas imágenes. Beccacece, que era muy cercano a Sampaoli de sus anteriores pasos previos por Chile, rompió toda relación con Sampaoli en el ocaso de ese mundial. Se cuenta que desde un principio en AFA querían reemplazar a Beccacece porque no gustaba la intensidad con la que vivía el fútbol. Yo creo que a día de hoy no se puede discutir que Beccacece es un gran entrenador y que sabe muchísimo de fútbol y que a veces no tiene las mejores herramientas o formas de expresarlo, pero es un tipo que sabe. Decían, AFA quería meter a Aimar con el consenso de los futbolistas para reemplazar a Beccacece. Esto se terminó descartando porque decían que no querían generar ningún malestar entre Sampaoli y Beccacece, porque eran muy unidos, porque qué sé yo, pero cuentan que poco a poco la relación se desgastó muchísimo y que con Croacia se terminó rompiendo finalmente porque en un entrenamiento previo al encuentro hubo una pelea bastante importante. Recordemos algo que pasó en un entrenamiento, que creo que es verdad porque lo cuentan varias fuentes de importancia. En una jugada Leo hace como un enganche de más y bueno, él pierde la pelota, no recuerdo bien qué había pasado, y dicen que Beccacece en pleno entrenamiento paró a Leo Messi, le agarra el hombro y le dice: no, Leo, así no, te conviene a vos enganchar para el otro lado. O sea, como que le quiso dar un consejo y bueno, Messi es Messi. O sea, no gustó mucho, realmente no gustó esto. El grupo también sentía como que eran medio un paracaidistas que cayeron a la selección sin demasiado lugar. Algo curioso porque es lo que terminaría pasando con Scaloni, que sin experiencia previa, aunque con una cercanía bastante importante con los jugadores, terminaría dirigiendo. En una práctica previa al partido contra Croacia, que fue una masacre futbolística, se pelearon muy fuerte Sampaoli y Beccacece, que repito, eran como hermanos en la previa de Rusia 2018, pero dicen que Mascherano debió intervenir porque si no se iban a las trompadas. Era una dupla técnica que dirigía 50 y 50 con la cara visible de Sampaoli, pero entendían el fútbol de dos maneras muy distintas. Dicen que uno quería poner a un jugador,
otro quería poner a otro, uno quería apostar por línea de 3, el otro por línea de 4, uno quería presionar en tal zona, otro le gustaba más otra, no congeniaban de ninguna manera hasta que terminaron peleando muy fuerte. Argentina sufrió muchísimo, armó un equipo histórico para enfrentar a Nigeria, dicen por pedido de los jugadores, como diciendo nosotros los históricos debemos hacernos cargo para no quedar afuera en primera ronda, y terminaron armando un equipo que sufrió muchísimo pero venció a Nigeria, y luego se despidió con Francia, un equipo que más allá de que estuvimos cerca en el marcador, realmente el trámite de juego nos habla de una distancia considerable. Sampaoli decía que quería continuar y Tapia, que lo había contratado como el mejor del mundo, porque es la frase que usó para expresarse luego de contratarlo, le soltó la mano. Un mundial rarísimo para Argentina, un mundial que nos dejó mil de imágenes y yo ya no puedo ni hablar porque son tantas cosas que tuvimos que recopilar para este video que de la cabeza a los pies fue un mundial raro, fue un mundial extraño en todos los niveles, y además, a ver, solo se siguió hasta Francia pura y exclusivamente por el rendimiento de ciertos futbolistas, individualidades, Rojo, Di María, Mercado, Messi, diferentes componentes de Argentina que terminaron demostrando que tenían amor propio y que podían llegar más lejos, pero Francia fue un difícil rival, que era una distancia evidente y que nos terminó dejando afuera. Yo creo que esa imagen donde Leo se está agarrando la cabeza, hace así en el himno contra Croacia, era como un reflejo bastante importante de lo que terminó siendo ese mundial. Sampaoli nos llevó a un fracaso bastante importante con la selección argentina, no hizo la renovación que uno suponía debía hacer, ilusionó mucho y terminó quedando en lo que quedó. Por eso queríamos recordar en este video que tanto pidieron, porque pidieron muchísimo en los comentarios que hablemos de qué pasó en Rusia 2018 para terminar entendiendo qué es lo que pasa después con Scaloni y desde dónde estamos mejorando, porque creo realmente que Argentina está muchísimo mejor que como terminó en Rusia.